El ingeniero Radamés Segura, en esta presentación, Sí. el ingeniero Radamés Segura es un candidato a la nominación presidencial y además el trabajo patriótico que hizo. Y yo lo defendí siempre, ¿verdad? Defendiendo el patrimonio energético nacional que otros regalaron. Pero no. Entonces yo quiero públicamente, ¿verdad?, pedirte excusas. Yo no debí decir eso. Primero porque no es verdad. Y segundo porque fue una grosería refiriéndome a ti. De manera que te pido las más profundas y sinceras excusas, mi querido amigo, porque tú lo que has hecho es patriotismo. Tú lo que has hecho es cosas en beneficio del país. Y del primer momento yo apoyé eso y todos debemos apoyar eso. Y los hechos te han dado la razón. Excúsame, ¿verdad? Bueno, antes de que entre el ingeniero Segura, que le damos la bienvenida y nos alegra esa palinodia, yo quiero hacer una aclaración. Cuando mencioné los números de los apartamentos del edificio aquel, los números son 14 y 15. Repito, pueblo dominicano, 14 y 15 que estaban a cargo de Sobeida Félix y del señor Figueroa Agosto. 14 y 15. Yo dije un número que no era adecuado para evitar confusiones, ¿verdad, don Álvaro? 14 y 15. Bueno, hoy... decir que cada edificio tiene una cámara, cada apartamento, todo el parqueo tenía cámara, la entrada tenía varias cámaras, y que todo estaba lleno de cámaras. Y que todo fue grabado. Hubo uno al que no tuvieron que grabarle en la tercera planta porque estaba observando cómo asesinaban al coronel González y González. Bueno, curiosidad simplemente. Pero ya dejemos esa vaina. Otro especialista en la materia energética, Carlos Peña. El gobierno de la mañana, don Álvaro Laceta 101, se sienta honrado de tener en este día en cabina al ingeniero Radamés Segura, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato presidencial de ese partido, ex vicepresidente ejecutivo de la CDE y un importante dirigente del PLD. Ingeniero, ya está proclamada la Constitución de la República con la modificación al artículo 124. Sabemos que usted jugó un papel importante en todo este tema y quisiéramos escuchar de usted, de viva voz, una voz oficial también del PLD. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora respecto a la candidatura del presidente Danilo Medina? Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, don Álvaro, que te lo merece. Sinceramente, te lo merece. No era necesario. No, sí era necesario, pero yo me sentí y me siento avergonzado. Porque viniendo de una persona como usted, que para nosotros significa tanto. Muchas gracias, hermano. Don Willy, Ricardo, Rosendo, Daniel Alchivar, Daniel García Alchivar, Nayib, y natural, y por supuesto a Carlos. Buenos días a todos y muy contento de estar aquí para poder, digamos, intercambiar algunas impresiones con ustedes. Pues bien, después de la proclamación de la Constitución reformada, pues lo que procede ahora es que la dirección del partido, o sea, el presidente del partido, convoque al comité político y que el comité político, a su vez, pueda presentar una moción al comité central, porque es al comité central a quien le corresponde elegir a los precandidatos del PLD, a los precandidatos, los que van a participar en la primaria. Fíjense que hay 6 personas que hemos estado involucrados en el proceso de la candidatura: el presidente Medina, el presidente Fernández, el compañero Reinaldo, Francisco Javier, Temístocle y yo. Entonces, teóricamente hablando, en el comité político, cuando se reúna, pues habrá esas 6 precandidaturas. Porque evidentemente el presidente Medina, el 19 de abril, no nos dijo a nosotros que renunciáramos a la precandidatura presidencial, sino que la aparcáramos, o que la mantuviéramos, ¿verdad?, en un perfil bajo, hasta que se pudiera conocer la situación de la reforma constitucional que le permitiera a él presentarse también como precandidato del PLD. Yo pienso que lo que va a ocurrir es que en esa reunión del comité político, el presidente Medina será presentado como precandidato único ante el comité central, y el comité central pues lo escogerá como candidato
sujeto ya naturalmente a la convocatoria del Congreso elector, porque hay que llenar todas las formalidades para la Junta Central Electoral, y también hay un procedimiento que está aprobado en los estatutos que podría invalidar cualquier decisión a menos que ese procedimiento no se siga. Pero evidentemente que la parte ya más difícil ha pasado, y no creo que en el seno del PLD nadie se vaya a atrever a disputarle una candidatura al presidente Medina, ni tampoco poner ningún tipo de objeción sobre eso. Creo que lo que hay que prepararse es para competir, y competir, digamos, en buena lid, y darse cuenta de que nosotros no estamos solos en el escenario, sino que evidentemente que hay propuestas, y que es conveniente que esas propuestas existan y que esas propuestas también puedan manifestarse públicamente. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del presidente Medina, es un hombre que ha estado acostumbrado a la competencia, a la competición. Nosotros, incluso si ustedes recuerdan, fuimos los primeros, o el primer precandidato que habló públicamente de la posición o de la situación del presidente Medina, a juzgar por el prestigio, la popularidad que se presentaba con él. Incluso en aquella ocasión fuimos objeto de cierta mofa, de parte incluso de otros precandidatos que decían, bueno, pero eso no es verdad, eso no va a ocurrir. Pero felizmente esos otros precandidatos que antes tenían esa posición frente a nosotros, pues se han convertido en el día de hoy en los más entusiastas partidarios de la continuidad del presidente Danilo Medina en el poder. Ahora, yo incluso en mi intervención en el comité político en el día 19 de abril, presenté un análisis basado en el referente histórico, que fue utilizado después en su exposición por el presidente Medina. Yo decía que en algún momento en el año 2003, el compañero Jaime David Fernández Mirabal me visitó y me dijo que él había decidido lanzarse a la precandidatura presidencial, y me preguntó si yo iba a hacer lo mismo. Y yo le dije, bueno, me gustaría hacerlo, pero evidentemente que yo siento que la población está cuadrada para que Leonel vuelva al gobierno. Posteriormente nos juntamos, el compañero Danilo Medina y yo, en ese entonces, y hablamos de eso. Y los dos estuvimos de acuerdo en que la población estaba cuadrada para apoyar el retorno del presidente Leonel Fernández al poder, y que por lo tanto no era prudente en ese momento presentarse a competir contra el presidente Leonel Fernández. Y ya a finales del año 2003, muchas personas pensaban que Leonel le iba a ganar las elecciones a Hipólito, pero había otros que decían, pero ¿cómo va a ser si él tiene todo el poder coercitivo? Tiene la presidencia de la República, tiene prácticamente todos los senadores, solo había un senador que no era del PRD, que era José Tomás Pérez, tiene casi todos los síndicos, es decir, tiene todo. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Que la población dominicana estaba comparando la administración de Leonel 96-2000 con la administración de Hipólito 2000-2004. Y la gente entendía que aquella administración había sido mejor y quería volver a lo mejor. Y por lo tanto Leonel en mayo del año 2004 sacó más de un 57% contra Hipólito. No porque Hipólito fuera malo, sino eran las circunstancias de lo que se presentaba. Entonces, a partir de ahí, los siguientes referentes se presentan dentro del PLD, algo, ¿verdad?, único en la historia para el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel ejerció la presidencia 2004-2008, pero al comparar el gobierno que él había hecho en el periodo 2004-2008, el gobierno que estaba haciendo, la gente entendía que él debía seguir por un periodo más, y como la Constitución de la República en esa ocasión tampoco se lo prohibía, pues evidentemente que esa posición de Leonel pues se iba a favorecer, y yo apoyé resueltamente en esa ocasión al compañero Leonel Fernández para que fuera el candidato presidencial del PLD en el 2008, en la competencia con el compañero Danilo Medina.
Ahora, en el caso que se está mirando ahora con Danilo, finalmente, se compara siempre el gobierno de Leonel 2008-2012 con el gobierno que Danilo ha venido haciendo 2012-2016. Cuando tú haces la comparación, por las razones que sean, por todas las virtudes que nosotros le reconozcamos al presidente Leonel Fernández, que yo soy el primero que se las reconozco, la gente no quería volver al esquema del presidente Fernández en ese momento, sino quería quedarse con Danilo, o con alguien parecido a Danilo, o con alguien mejor que Danilo, pero dentro de ese mismo estilo de gobierno que Danilo había hecho. Yo expuse todo eso en mi presentación al comité político, hablé de las grandes virtudes que adornan al presidente Fernández y de la situación que hay, que había en ese momento, y pedí que se apoyara enviar ese proyecto al Congreso atendiendo a esas razones. Radamés, obviamente el análisis que hace habla claro de que fue una decisión del comité político y que ahora te sugiere que se vuelva al comité político, que el comité político vaya al comité central. Perfecto. Ese mismo trayecto tendría que recorrerlo los acuerdos de que se hablan PLD, Partido Reformista, PLD, PRD, y que incluso algunos PLDistas están rechazando, y usted advirtió públicamente que debía tenerse el cuidado de no afectar aspiraciones de PLDistas a la hora de esos acuerdos. Sí, esa es una pregunta muy importante, porque me da a mí la oportunidad de precisar, ¿verdad?, mi punto de vista. Miren, yo siempre he sido respetuoso de los métodos de trabajo y la disciplina del PLD. Ahora, lo que ha ocurrido, por la razón que sea, ha puesto de manifiesto una situación que yo venía manifestando dentro del comité político del PLD. Y es que hay un interés general de que el partido siga en el poder, pero habían intereses particulares de que cada quien quería lo suyo, desde el punto de vista de su propio interés personal. Los abogados dicen que el interés es la medida de la acción. Entonces, evidentemente, en el comité político teníamos 6 aspirantes a la presidencia de la República declarados, y cada uno quería ser el candidato presidencial. Y eso desataba, entonces, un amasijo de intereses. Y fruto de lo que ocurrió en la reunión del día 19, evidentemente se dieron cosas que nunca se habían dado dentro del PLD, pero también eso es producto de esos intereses. En el pacto que se firmó entre los miembros del comité político, el día 27 de mayo, yo firmé ese pacto responsablemente porque yo también había firmado el acuerdo del día 19 de abril, y siempre fui desde el mes, digamos, de junio, ¿verdad?, o de julio del año 2014, una persona que estuvo hablando de eso. Ahora, había puntos de ese pacto que yo dije públicamente con los compañeros que estaban ahí, encabezados por el presidente de la República, que había que tener cuidado con ese tipo de cosas que se fuera a hacer. Porque por primera vez ha ocurrido en el PLD que la decisión de una candidatura presidencial ha involucrado también las candidaturas congresionales y municipales de todo el país. Y eso es algo bastante delicado, porque si uno camina a las principales ciudades del interior del país, y aquí mismo, se va a dar cuenta que hay una profusión de propaganda, ¿verdad?, de propaganda gráfica, incluso cuñas radiales, spots de televisión, etcétera, que han estado haciendo los compañeros que aspiran a cargos congresionales y municipales, bajo el amparo de lo que establece el artículo 9 de nuestros estatutos sobre el derecho de elegir y ser elegido, que le corresponde a cada uno de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Que teníamos que manejar esos temas con extrema prudencia, porque evidentemente, por cada cargo, ya sea congresional o municipal, ya sea para diputado, para senador, o para síndico, para regidor, o incluso para director de distrito, o para vocal, estaban apareciendo en el partido 5 y 6 candidatos. Y entonces evidentemente que ese tipo de cosas, a menos que no sea algo consciente, pues puede producir un trastorno significativo dentro del partido.
Y eso nosotros tenemos que verlo, porque es que ya la lucha de intereses se ha desatado al interior de todas las organizaciones políticas, y evidentemente que hay que tener mucho cuidado con eso. El otro punto que yo hice observaciones es el punto que tiene que ver con el Congreso del partido. Fíjense, en el 6º Congreso que me tocó dirigir junto al queridísimo compañero Vidó Medina, se dieron las autoridades del partido. El partido es una gran transformación. Las direcciones medias del PLD iban a ser, digamos, como siempre, escogidas en esa oportunidad y renovadas cada 2 años. Y evidentemente cada 4 años, y después se puso cada 5, habría un congreso para elegir un nuevo comité central, y dentro del comité central un nuevo comité político. Pero esas cosas no se han producido. Y eso ha sido traumático dentro del partido, porque yo soy miembro del comité político de hace muchos años, pero otros quieren también serlo. Carlos es miembro del comité central, yo soy miembro del comité central, Huácar también es miembro del comité central, pero también otros compañeros quieren serlo. Entonces ese derecho de elegir y ser elegido, yo siento la necesidad de protegerlo en cada caso. Y el último plebiscito que se produjo fue el 26 de junio del año 2011, lo que quiere decir que las autoridades del partido cesan el 26 de junio del año 2016. Entonces la propuesta que se está haciendo para que eso sea en el año 20, pues tiene que ser objeto de otro plebiscito, porque el comité político no tiene facultad estatutaria para cambiar un congreso. No la tiene tampoco el comité central, solamente otro congreso puede cambiar en las resoluciones de un congreso anterior. Y yo digo, no debemos permitir que la euforia que pudieran exhibir algunos pueda conducirnos a cometer determinados errores, porque eso se va a reflejar de una u otra forma en el día de mañana, y entonces la gente va a sentir la necesidad de ver las cosas que se han cometido, y que eso entonces no pueda constituirse en una especie de perjuicio para el partido. Yo, desde que inicié mi proyecto presidencial, hablé de un objetivo general: convertir al bien a los que hoy están mal y procurar que los que hoy están bien mantengan mañana su bienestar. Entonces, me considero, con humildad naturalmente, un defensor de la base del partido, de los métodos de trabajo del partido, de la disciplina partidaria, y de lo que es el derecho de elegir y ser elegido. No es que no se puedan hacer las cosas, se pueden hacer, porque Juan Bosch siempre nos explicó a nosotros, y aquí está en los estatutos, de la disciplina. Hay 2 tipos de disciplina. Hay una disciplina que es consciente y una disciplina que es impuesta. La disciplina que es consciente, cuando estamos reunidos aquí y decimos, bueno, mira, esto es lo que más conviene, y cada quien va a estar opinando y dice que está a favor o en contra de determinada cosa. La otra es impuesta. Pero Radamés, esa base del partido, que ciertamente tiene derecho a aspirar, a participar en procesos, entiendo yo que debería esa base asumir la posición que asumió la dirección máxima del partido, en aras de retener el poder. Sobre la base de esos acuerdos, se ha conseguido de manera fácil una reforma constitucional que se veía hasta hace unas cuantas semanas como muy difícil. Entonces, sobre la base de esos acuerdos, se logró eso. Bueno, Rosendo, lo que pasa es que evidentemente que sí se puede hacer, pero la base tiene que ser consultada con ellos. Porque yo no puedo asumir, por ejemplo, que Willy quisiera algo sin que se le pregunte, ¿verdad? Y sin que se conozca el derecho que él tiene a disentir, a no estar de acuerdo con determinadas cosas. O sea, nosotros tenemos que ponderar todo esto muy bien. Y yo digo, no es que no se hagan, yo nunca he sido fanático de nada, yo he tenido siempre una predilección por los caídos. Pero además, una predilección por la gente que ha estado abajo. No participo en cuestiones de, por ejemplo, en la misma campaña política, participé con el presidente Fernández en una provincia en el 96, y él está ahí, que puede decir que en el periodo de transición nunca lo visité, ni hablé con él.
Participé también en el 2004. En el periodo de transición nunca lo visité, ni hablé con él, ni lo llamé. Participé también en el 2008, pero ya en el 2008 yo estaba en el gobierno. Y ahora con el presidente Medina yo participé en varias cosas muy importantes. Pero el presidente Medina está ahí. Nunca yo fui a su oficina, ni lo llamé en el periodo de transición. Nunca he hecho eso. Ahora sí, a mí se me llama para trabajar, yo siempre estoy disponible. Decía que las cosas son diferentes, a propósito de lo que dice Rosendo. Primero, fue un acuerdo que nada más perjudicaba, si se puede decir perjudicar, a 5. Es decir, de 6 precandidatos que usted señala, se sacrificaban 5 en favor de uno del propio partido. Pero aquí, cuando se está hablando de más de 5,000 candidaturas, que Radamés dice, por cada una hay mínimo 5 aspirantes, son 25,000 de la base del PLD que se sienten afectadas, no para beneficiar a otros PLDistas, sino para beneficiar a otros de otros partidos, que ellos son los que dicen que son impopulares y citan, por ejemplo, nombres. Sí, pero el asunto incluso, Daniel, es hasta más complejo de eso. O sea, en el caso de la presidencia de la República, yo creo, sinceramente, nunca le he pedido nada al presidente Medina, de que él merece gobernar este país 4 años más. O sea, hay que tomar en cuenta un elemento que se ha dado con el presidente Medina, y es que normalmente los gobiernos en la República Dominicana se tornan impopulares en el corto plazo, porque es un país de grandes necesidades y pocos recursos. Entonces el gobierno de Leonel, que había obtenido más del 57% en el 2004, bajó a algo menos que un 54% en el 2008, ¿verdad? Pero el gobierno de Danilo, la elección de Danilo en el 2012 apenas pasó del 51%. Es decir, que había un declive. Entonces, ¿qué ha ocurrido con Danilo? Como una especie de relanzamiento, es decir, es como una era que se ha abierto con él, en lugar de estar a la cola de un proceso que estaba terminando, ¿verdad?, con un tercer periodo. Bueno, pues esta situación se ha revertido y Danilo ha colocado al PLD nuevamente en la cumbre. Entonces, ¿cómo ver peligros? ¿Cómo ver peligro, por ejemplo, de descontento de una base, sí, en medio de una situación, sí, de un proceso que le ha dado a ese partido, claro, la posibilidad de un candidato? Pero que el problema, eso es con el presidente Medina y nosotros, pero como el individualismo se ha apoderado del partido, cada uno quisiera que Danilo ganara, pero que él conservara su cargo, o que le dieran uno a él, ¿verdad? Y que no que entrara otro. Entonces, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mismo en el PLD hay 95 diputados, ¿verdad? Bueno, esos 95 diputados han querido repetir, pero hay otros compañeros en el PLD que quieren desplazar a esos 95 para quedarse ellos, ¿o no es así? Cada uno estaría mirando como aspirante, ¿verdad?, a esos cargos. Si a eso tú le sumas las aspiraciones que hay de otros partidos, o la existencia que hay de cargo, ¿verdad?, dado a otros, que se le pueden dar a otros partidos, pues la situación tiende a ser conflictiva. Y no es que los compañeros no quieran al presidente Medina. No, los compañeros quieren que el presidente Medina siga. Eso está aparte de cualquier discusión. Entonces vamos a pelear ahora las cosas de abajo. Y no se vaya a decir que cualquiera que discrepe de ese punto está discrepando de la nominación presidencial del presidente Medina. Yo diría que eso es reducir la inteligencia de las personas a algo muy simple. Yo creo que lo está ayudando, ingeniero, porque uno yo creo que sí, que viaja por los pueblos sabe cuál es la reacción y los periodistas son discretos. No, yo creo que una preguntita. Sí, como no. Y usted lo siente en los pueblos. La gente está confundida, no sabe lo que va a pasar, y esto puede ser, como bien dice usted, muy conflictivo. Tú defendiste siempre el sistema energético, pasando ahora a otros temas, mejor dicho. Patriotismo del carajo y valor personal, y pues, enfrentaste a tu propio gobierno. Bueno, finalmente le regalaron el sistema energético y ahora pretenden un pacto eléctrico donde hay un sector que quiere, y el superintendente de electricidad llamado a estar en ese puesto para defender a millones de pendejos, de dominicanos,
Y lo que quiere, lo que está defendiendo, los mismos intereses, los que les regalaron esa vaina. Increíble eso. Quieren que les den también las hidroeléctricas y las EDES. ¿Qué tú opinas? Sí, bueno, yo he procurado ser prudente con la política energética del presidente Medina. He intervenido frente a él las veces que él me ha pedido alguna opinión, que me la ha pedido Bichara o cualquier otro, pero he tratado de mantenerme al margen porque mucha gente tiene aquí a uno en el país como la persona más versado en el PLD en materia de lo eres y por mucho. Entonces, evidentemente, que lo que yo creo que es preocupante es que hay, digamos, no hay una unificación de criterios en torno a la política energética del gobierno, porque, por ejemplo, si el superintendente de electricidad dice que la CDE debe desaparecer, Barbarazo. y dice que deben venderse las sedes y entregarse también la transmisión y la hidro, si esa no es la política que el gobierno ha anunciado, entonces evidentemente que él está en contraposición con esa política, porque si por otro lado estamos construyendo plantas de carbón, entonces también dice que las plantas de carbón no son una solución. Es decir, bueno, el gobierno tiene que definir una política en torno a ese tipo de cosas. Aquí también tenemos que estar conocer, incluso este programa, el Gobierno de la Mañana, ha sido, digamos, el pionero en el país, como tiene la más grande audiencia imaginable en el país, pero ha sido el pionero en exponer su defensa al interés nacional, su defensa al patrimonio minero, su defensa al patrimonio energético, su defensa, ¿verdad?, al patrimonio del país en todas las índoles, su oposición a que se regalaran las empresas de Corde y a todo eso. Este programa también puede ayudar mucho en ese tipo de cuestiones. Hoy día se considera que el problema, que la energía eléctrica sobre todo, que es una mercancía que se compra y se vende, puede estar sujeta al libre juego de la demanda, se considera como un activo financiero. Y si